¿Cuál es la primera parte de la herencia? Nosotros en Cristo. La segunda parte de la herencia, ¿cuál es? Cristo en nosotros. Es importante entenderlo todo esto. ¿Por qué? Porque si yo creo y practico estas verdades, mira, las añadiduras se nos vienen como no tenemos idea. El adversario por mucho tiempo, por muchos siglos, ha intentado y lo ha logrado desviar a la iglesia del Señor de estas verdades. Y lo va a entender más adelante. Porque el adversario, y voy a decirlo, el diablo, Satanás, el infierno, no ha querido que el ser humano sepa estas verdades. O si quería que sepa, lo hacía a medias. Cuando el ser humano que acepta la reconciliación con Dios a través de Jesucristo cree que Él está en Cristo y Cristo en Él, cambia la historia de su vida. Porque, como hemos visto, nosotros en Cristo significa apropiarnos de todo lo que Cristo pasó. Ahora, Cristo en nosotros va a implicar que el hecho mismo de vivir conscientemente sobre esto nos va a traer un beneficio ahora, estando en vida, y también en el futuro. Y subráyelo eso si lo está escribiendo. Cristo en nosotros implica un beneficio ahora, en este tiempo presente, ahora y también en el futuro. Cristo en nosotros implica el propósito de llegar a ser de Él nuestra vida hoy, ahora. Cristo en nosotros. Dios no nos ha dado a Cristo, ponga atención, para que sea nuestro modelo. Voy a volver a repetir. Dios no nos ha dado a Cristo para que sea nuestro modelo, ni para que sea nuestro poder. Yo no sé si usted habrá escuchado o seguirá escuchando. Tu modelo es Cristo. ¿Sí? ¿Cuántos han escuchado? Inclusive los hijos. Tu modelo es Cristo. Gálatas 2:20. Dice la Biblia. ¿Qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando yo digo que Cristo no es nuestro modelo, Dios no nos ha dado como modelo a Cristo, sencillamente porque Dios en su palabra dice otra cosa. ¿Qué significa Cristo en nosotros? Cristo es mi vida. Por eso el apóstol dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora viene, y la vida que ahora vivo en la carne, y la vida que ahora vivo en la carne, ¿qué cosa dice? La vivo por fe la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Usted estaba riendo, ¿quién estaba riendo? Y así es.
Estás hablando con el esposo, ¿quién debe estar hablando? Y así es. Cuando te falta dinero y vas a reclamar a tu esposo, ¿quién debe hablar? En las decisiones más importantes de tu vida, ¿quién debe decidir? ¿Qué cosas dice uno? No, si yo lo puedo hacer, ya no es Cristo. Por eso es que las añadiduras no se hacen realidad en mi vida, porque no vive Cristo en mí. Ya, si Cristo está en mí, ¿en dónde está Cristo? Si Cristo está en mí, ¿en dónde está Cristo? Si Cristo está en mí, ¿en dónde está Cristo? En mí. Yo debo respirar Cristo, debo ver como Cristo, debo hablar como Cristo, debo actuar como Cristo. ¿Está comprendiendo o no? Por lo tanto, Cristo está en todo mi ser. Pero fíjate tú la diferencia. La diferencia que está escrita en la Biblia, y digo la diferencia porque el Espíritu dice que las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento son para nuestra enseñanza. Y aquí vamos a establecer una diferencia muy grande. Salmos, capítulo 3, versículo 3. Usted mismo va a establecer esta diferencia. Esto es lo que escribió el rey David cuando se escapaba de su hijo Absalón, quien lo perseguía para matarlo. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Pregunto, y ponga atención, esto le va a ayudar bastante. Hay diferencia entre el pasaje bíblico que hemos leído, que lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Hay diferencia con lo que decía el salmista? ¿Por qué hay diferencia? ¿Se dan cuenta? El salmista está expresando la presencia del Señor como una protección, pero alrededor de Él. ¿Está comprendiendo o no? Eso fue antes de que Jesucristo muriera y resucitara. El salmista David no tuvo la bendición que tenemos nosotros de estar en Cristo, ni Cristo en nosotros. Él decía, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Y ahora, ¿cómo debemos decir nosotros? Mas tú, Señor, estás en mí. Eres mi fortaleza, ¿sí? Eres el poder dentro de mí y yo podré salir adelante, yo podré vencer. ¿Te recuerdas las preguntas que hice o que les hice recordar que nos hacemos? Y ahora, ¿cómo voy a poder vencer? La respuesta está acá. Voy a poder vencer no porque el Señor está a mi alrededor protegiéndome, sino que está dentro de mí. Es una herencia que Dios me ha dado al poner a Cristo en mí. ¿Y qué podemos entender entonces con esto? Además, cuando yo decía que Cristo no es nuestro modelo, cuando decimos que Cristo es nuestro modelo, estamos viendo como una meta a llegar, ¿cierto? Pero Cristo no es la meta al que tenemos que llegar. Cristo es el fin, el medio. Cristo es el medio para poder llegar a la misma presencia de Dios, ¿sí? Eternamente, con un cuerpo totalmente glorificado y transformado. ¿Está comprendiendo? Muchas personas son inducidas a pensar que este pasaje bíblico de Gálatas 2:20, ¿sí?, se estableció como nuestra meta. Tienen la esperanza de llegar a ser un día como Cristo. Quizás después de haber sido 5, 10 o 15 años, van a decir, al fin estoy crucificado con Cristo.
Ya no viven ellos, sino que es Cristo que vive en su interior. No es así, mi querido hermano, ni mi querida hermana. Piensan que llegar a ser como Cristo es la meta suprema por la cual deben luchar. No es así. ¿Sabes por qué? Porque Él ya está en nosotros. Ya está en nosotros. Filipenses 1:21. Mira lo que decía el apóstol. Porque para mí, ¿qué cosa dice? Mira lo que dice el apóstol. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Qué estaba diciendo el apóstol? La vida que él vivía era la expresión de Cristo. Hacer morir las cosas malas no, porque las cosas malas ya fueron crucificadas. A ver, ¿cuántos creen o cuántos han entendido que la vida que están viviendo ahora es la vida de Cristo? ¿Sí? Pero mira lo que dice, para mí el vivir es Cristo. Y Pablo no era, como tú te puedes imaginar, una paz de Dios. Y aún así él dice, para mí el vivir es Cristo. Te pregunto, ¿cuántos tienen la vida de Cristo? Dile al que está a tu lado, tenemos la vida de Cristo. Hemos visto que Cristo no es la meta, sino es el medio que tenemos que desarrollarlo. ¿Está comprendiendo? Cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, Pablo no está diciendo, pues de muchos años yo llegaré a ser como Cristo. No. Él sencillamente dice, para mí el vivir es Cristo y punto. Así fallando. ¿Por qué? Porque sea recién convertido. O sea, mejor dicho, sea que hoy día tú has aceptado a Cristo, sea que hace 10 años has aceptado a Cristo, Cristo ya está en ti. Pablo dice, cuando leemos lo que está escrito, porque para mí el vivir es Cristo, él está diciendo que así siempre había vivido. Pensando que era la vida de Cristo la que tenía en él. De esto surge una pregunta, y ponga atención. ¿Qué es la vida de Cristo? Perdón, ¿qué es la vida cristiana, mejor dicho? Es simplemente Cristo. Por eso decimos incansablemente y lo repetiremos, esto no es religión, esto es un estilo de vida. Nos estamos preparando para que la vida de Cristo se haga realidad ya, ahora. No para que esperemos un cierto tiempo. ¿Qué significa que Cristo vive en nosotros? ¿Qué significa? ¿Qué debo entender que Cristo vive en nosotros? Significa que Él es nuestra vida y que Él vive por nosotros. Hermanas y hermanos, nosotros no vivimos por el poder de Cristo. Una vez más le reitero, no vivimos por el poder de Cristo, sino que es Cristo mismo quien vive en nosotros y por nosotros. Y esta es la herencia que tenemos que disfrutarlo. Cuando tú comprendas y vivas la vida de Cristo, el poder va implícito ahí. Pero hay muchos que viven por el poder de Cristo, y ponga atención a esto. Hay muchos que viven pensando en el poder de Cristo, y cuando se les acaba el poder, tienen que ir a buscar más poder. Y cuando se les sale el indio, por decirte, en nuestro lenguaje peruano, ahí dice, es que se acabó el poder de Cristo en mí. ¿Cómo debo vivir la vida de Cristo? La vida de Cristo debo vivirla sin hacer ningún esfuerzo. No necesitas hacer ayuno, oración ni vigilia, ni leer la Biblia, ni cosa parecida
porque no es eso lo que te hace vivir la vida de Cristo, o mejor dicho, no es eso lo que te libra del pecado, no es eso lo que te libra de la muerte. ¿Qué es lo que nos libra del pecado y de la muerte? La vida de Cristo en mí. ¿Cuánto comprendimos esto? La vida de Cristo en mí me libra del pecado. Por ejemplo, si soy un fumador, un vicioso al cigarro, y he nacido de nuevo, y creo en lo que Cristo ha hecho en mí, no tengo que hacer ni dieta ni cosa parecida. Sencillamente vivo pensando que Cristo está en mí, automáticamente soy libre del vicio, del cigarro, de la droga, de cualquier vicio. Quiero que lo sepa. Aún el carácter mismo, ponga atención, si yo vivo creyendo que Cristo está en mí, ese mal carácter será transformado. Así que no hay excusa para decir, ay, yo soy colérico, así es mi carácter. Hermanas y hermanos, yo no sé si usted tiene algún problema de carácter. Aquí tiene el resultado. Usted no tiene que hacer nada, otra cosa más. Hay muchos que dicen que son coléricos y dicen para bravo yo, ¿no? ¿Sabes por qué decimos así? O porque no hemos nacido de nuevo. Y si hemos nacido de nuevo, no vivimos conscientes de que Cristo está en mí, y la vida que yo vivo tiene que ser la vida de Cristo. ¿Se comprende o no se comprende? Hay otros que dicen, ay, yo soy pícnico. Hay otros, ¿por qué estás triste? Soy melancólico. ¿Perdón? Otros dicen, ¿por qué es así? Flemático, que es de Aries, que es de Escorpio, no sé qué, matan tontería del diablo, hermano, que se mete en la mente de los hijos de Dios. Otros dicen, mi papá era así. Es mentira, hermanas y hermanos. Si bien es cierto, en la Biblia está establecido las reacciones de la gente, seguro que sí, antes de que Cristo muera. Por eso dicen, ¿y sabe cómo justifican? Es que Jesucristo andó con 12 discípulos y eran 12 distintos caracteres, por eso es que ahora también así debemos ser. Mira lo que dice la Biblia. Aquí tienes una verdad. Puedes ser melancólico lo que sea, pero te garantizo que si crees esto, vivirás la vida de Cristo. Mira lo que dice. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. ¿Qué cosa es la ley del pecado? La ley del pecado es esa cosa eso que nos lleva a ser coléricos, o sea, a ofender a la gente, ¿sí? A ser gritón, ¿sí? No. Entonces, de esa ley de cómo reacciona, porque es naturalmente, la ley del pecado nos hace reaccionar naturalmente. El que practica el pecado está pensando en pecar, ¿es cierto o no es cierto? Eso es una ley. No es que, ay, le encuentran adulterando y dicen, ay, yo ni sé cómo amaneció en su cama. ¿Cómo que ni sé cómo amaneció en su cama? Eso lo han maquinado hace tiempo. ¿Sabe por qué? Porque la ley del pecado que está en uno está maquini. De esa ley, dice, nos libra otra ley. ¿Cuál es la otra ley? La ley del Espíritu y de la vida de Cristo. Si estamos en Cristo, tenemos la vida de Cristo, y esa vida de Cristo es una ley. ¿Está comprendiendo o no está comprendiendo? Entonces, esa ley nos libra aún de la muerte, porque en Él tenemos vida eterna. ¿Están comprendiendo o no están comprendiendo? ¿Cuántos han entendido que la vida en Cristo, o Cristo en nosotros, es una ley? Es una ley, no hay excusa. Estamos hablando de Cristo en nosotros. Quiero saber una pregunta. ¿No hay pregunta? Ok. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, esa vida que vivimos de Cristo, y esto es más rico, y aquí viene lo mejor. La vida que vivimos de Cristo no es simplemente algo, es un comportamiento, es actitud, no, es una persona misma. Y aquí entra lo más rico de la palabra.
Cristo en nosotros es una persona misma a través de nuestras acciones. Lee la Biblia conmigo. Volvamos a leer 1 Corintios 1:30. Fíjate lo que dice la primera parte. 1 Corintios 1:30. Mas por él, ¿qué cosa dice? Estáis vosotros en Cristo. Ponga atención. O sea, ya hemos visto esto. Dios nos puso en Cristo Jesús. Y fíjate lo que dice la segunda parte. El cual, ¿qué cosa? Nos ha sido hecho por Dios, ¿qué cosa? Sabiduría. ¿Qué más? Justificación. ¿Qué más? Y redención. Yo quiero que preste atención a esto. El cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué cosa nos ha sido hecho por Dios? Sabiduría, justificación y redención. Mira bien. Nos ha sido hecho justicia. La justicia era una cosa. La justicia era una cosa. Pero aquí el Espíritu de Dios nos hace entender que la justicia es una persona. La santificación era una etapa. Por eso que decíamos, poco a poco, ¿sí? Poco a poco vamos a ir santificándonos. Pero aquí, ¿qué cosa dice? Es una persona. Lo mismo sucede con la redención. La redención era una esperanza. Pero la redención que Dios nos da es una persona. Cristo está en nosotros como nuestra esperanza de gloria, mi querido hermano, mi querida hermana. Te lo voy a volver a repetir. Toma nota. Ya voy terminando. La justicia era una cosa, pero la justicia que Dios nos da es una persona. Y esa persona es el Señor Jesús, que está dentro de nosotros, ¿sí? Como nuestra justicia. Cuando Dios nos mira a nosotros, antes decíamos, nos mira a través de Cristo, ¿no? No, cuando Él nos mira a nosotros, está mirando a Cristo. ¿Está comprendiendo? ¿Por qué? Porque ya no vivo yo. ¿Quién vive? Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Si Cristo vive en mí y yo expreso la vida de Cristo, pues entonces, ¿cuál es el problema para hacer justicia? Es no entender ciertas cosas. Lo mismo, la santificación decíamos que era una etapa, pero la santificación que Dios nos da es la persona del Señor Jesús, quien está en nosotros como santificación, ya apartados, separados, ni siquiera intentarlo. Por eso es que Juan escribe, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. Pero como todavía hay gente que no entendemos, dice, pero si hubieses pecado, abogado tenemos a Jesucristo. Y la redención era una esperanza, pero la redención que Dios nos da es una persona, el Cristo que está en nosotros, como nuestra esperanza de gloria. Hermanas y hermanos, la vida diaria del cristiano consiste en recibir y disfrutar a Cristo. Por una parte, estamos en Cristo y comprendemos que todo lo que logró nos pertenece. Por otra parte, mientras vivimos en este mundo día tras día, Él llega a ser todo lo que necesitamos. Ahora, la pregunta de ustedes, pero pastor, entonces, ¿cómo va a ser ahora? ¿Cómo es Cristo en mí? Usted sabe que Cristo es todas las virtudes, ¿cierto o no cierto? Ponga atención. Cristo es nuestra justicia. Cristo es nuestra santificación. Cristo es nuestra redención. ¿Sabes una cosa? Cristo es nuestra paciencia. Cristo es humildad. Cristo es mansedumbre. Cristo es bondad. Cristo es el verdadero gozo. Cristo es la verdadera mansedumbre. ¿Sí? Cristo es eso. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo.
Cuando yo tenga que reaccionar, ¿qué tengo que pensar? Que Cristo está en mí. Entonces, tú vienes a mí a gritarme, ¿qué tiene que salir de mí? Mansedumbre. Y eso es Cristo. Eso es Cristo. El fruto del Espíritu es Cristo. ¿Está comprendiendo o no? Es uno. Es Cristo. Y Cristo es todas las características que están allí como fruto del Espíritu. ¿Está comprendiendo o no está comprendiendo? Dice estas cosas, dice el Señor, el que está en mí llevará, ¿qué cosa? Mucho fruto. Pero para que lleve mucho fruto tienes que ser podado. El Padre tiene que limpiar y eso causa dolor. Eso causa dolor. ¿Qué quiere decir con esto? Muy sencillo. Más fácil nos es expresar a Cristo que soportar el dolor. Ejemplo. Yo tengo una enfermedad y sé que no debo comer tales alimentos. Y ojo, pon atención. Y me presentas el manjar más rico y yo como sabiendo que no debo comer. ¿Qué cosa no expresé allí? Y tú dirás, Cristo, ¿pero qué no expresé? Dominio propio. O sea, ¿no expresé a quién? A Cristo. ¿Te das cuenta? Tú sabes que no debes mentir. Y en ese momento se te presenta la oportunidad de mentir. ¿A quién tiene que salir? Cristo. Dios puso a su Hijo en nosotros a fin de que Él se exprese espontáneamente en nuestra vida y en toda circunstancia. ¿Se comprendió? Cuando seamos tentados por el afán, la vida de Cristo se manifestará como paciencia. Cuando seamos tentados por el orgullo, se manifestará como humildad. Y eso nos falta a muchos. Ya te puse el ejemplo mío. Como padre de una linda chica estoy menospreciando a Pancracio. ¿Cómo se llama eso? Orgullo. Soberbia. Es que los padres somos tan especiales, man. Cuando seamos tentados por la obstinación, se manifestará como mansedumbre. Cuando seamos tentados por la impureza, Cristo se manifestará como santidad. Cristo expresará nuestra paciencia, su paciencia, su humildad, su mansedumbre y su santidad en nuestro interior. De esa manera, Cristo llega a ser nuestra paciencia, Cristo llega a ser nuestra humildad, Cristo llega a ser nuestra santidad. Y con esto termino sobre el tema nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. Ponga atención. No depende de lo que hagamos nosotros, sino de que Cristo viva. ¿Comprendió? No depende de lo que hagamos nosotros, sino de lo que Cristo viva. Mejor dicho, que Cristo se manifieste. Hermanas y hermanos, no necesitamos procurar ser humildes por el poder del Señor. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra humildad. No necesitamos tratar de ser santos por el poder del Señor, ya que Cristo es nuestra santidad. No necesitamos cumplir la meta de Dios al vivir por nosotros mismos, ni aún por el poder del Señor. La manifestación espontánea de Cristo cumplirá la meta de Dios. Cuando el Señor se expresa por medio de nosotros, espontáneamente llegamos a ser lo que somos. ¿Y sabes una cosa? Te doy una noticia. Esta es la fe cristiana. Esta es la vida cristiana. Que Cristo se manifieste a través de nosotros. ¿Cuántos están dispuestos a que Cristo se manifieste en sus vidas? ¿Seguro? Dile que está a tu lado, la vida de Cristo es Cristo en nosotros.